Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Agradecidos por este medio de comunicación por el cual se puede compartir la palabra de nuestro Señor. A continuación daré a conocer algunos anuncios. Hoy por la tarde el programa infantil a las 5 p.m. El día miércoles reunión de oración a las 9 p.m. También estamos agradecidos por la junta de varones que se realizó el día viernes. Fue muy productiva y edificante. El hermano Daniel nos informará sobre el proceso. Por lo pronto no regresaremos al templo sino hasta nuevo aviso. Estamos orando por todas estas cosas, hermanos, por la situación en la que nos encontramos. Para continuar, voy a hacer una oración para poner en las manos de Dios este programa que se va a realizar. Señor, te doy gracias por la vida que tú nos has dado, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, bueno y bondadoso, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos como iglesia. Y Señor, te queremos dar gracias porque tú nos pones los medios para que tu palabra se realice, se lleve a cabo y que nuestras vidas espirituales sigan siendo edificadas, Señor. Te pido por todos los hermanos, Señor, que están escuchando tu mensaje. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha llegado el momento de glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de las alabanzas. Y le voy a pedir a que ahí en su hogar nos acompañe con sus voces a entonar estos cantos y se gocen junto con nosotros. Vamos a iniciar con este canto en Cordero y León. Oh
último canto, yo me rindo a Él. Buenos días, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Es un honor para mí el poder estar ante ustedes a través de este hermoso medio para llevarles en meditación a través de estas palabras que este siervo del Señor y hermano de ustedes quiere compartir en esta mañana. Me siento muy honrado, como les decía hace un momento, de poder participar, y gracias a Dios por esto tan importante. Y hablaremos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo realizado en la cruz del Calvario. Las palabras de este devocional apuntan directamente a la Pascua judía y su trasfondo para que usted y yo entendamos la importancia de la institución del gran memorial. Debo comenzar diciéndoles que la ordenanza dada por nuestro Señor Jesús tocante a la observación de la Cena del Señor es inseparable con respecto a la Pascua judía. Si nosotros como cristianos no entendemos la importancia de la ordenanza y la observación de la Pascua judía para el pueblo de Israel, será muy difícil para usted y para mí como cristianos entender completamente todo lo relacionado al partimiento del pan. Debemos recordar que la Pascua judía es la sombra proyectada de la sustancia misma. Iniciemos haciéndonos una pregunta. ¿Qué significa la palabra Pascua? Yo sé que muchos de ustedes la saben perfectamente, pero es necesario recordarla. La palabra Pascua es la palabra Peshach, que literalmente significa pasar por alto o pasar por encima.
Y figurativamente nos habla de preservar o mostrar misericordia. Eso fue lo que Dios hizo a través de la Pascua. ¿Qué era la Pascua, mis amados hermanos? Bueno, déjeme explicarle a grosso modo que era una de las grandes fiestas judías, donde la nación recordaba su liberación de la esclavitud de Egipto, y esta realizada por la intervención de Dios, de su mano poderosa, a través de Moisés, su siervo. Sacarlos de la esclavitud para llevarlos e introducirlos en Canaán, la tierra prometida a Abraham 400 años antes de este suceso de liberación. Pero déjeme decirle que la Pascua no recordaba solamente la liberación. La Pascua estaba enfocada a recordar al Cordero del sacrificio, cuya sangre, dice la Escritura, untada en los postes y en el dintel de la puerta en los hogares del pueblo de Israel, y cuyo sacrificio y obediencia por parte del pueblo evitó que el ángel de la muerte matara al primogénito de cada familia del pueblo de Dios. Así es que Moisés instituyó la Pascua por orden de Dios, y lo hizo en la misma noche que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, después de ser esclavos por más de 400 años. Debían de celebrarla todos los israelitas, incluyendo los extranjeros circuncidados que vivían entre ellos, y esto fue por estatuto perpetuo, según Éxodo capítulo 12, verso 24. En la primera Pascua, la sangre del cordero fue puesta, como lo mencionamos hace un momento, tanto en los postes como en el dintel de la puerta, Éxodo 12, 7. Y esto debía hacerse con un hisopo. En lo sucesivo, la sangre ya no sería puesta en ese lugar, sino sería rociada en el tabernáculo y más tarde en el templo como símbolo de expiación. Usted y yo sabemos que la Pascua se celebraba a la puesta del sol del día 14 del mes de Abib o Nisan. Esto es el mes de abril para nosotros, entre marzo y abril, porque era el primer mes del calendario sagrado judío. Eso lo ve usted en Éxodo 12, 2. Así es que el día 10 de este mes, cada familia debía apartar un cordero de un año, sin defecto, para el sacrificio. Y nos marca la Escritura, y en Éxodo 12 es un pasaje muy hermoso y que explica todo esto. Si la familia era pequeña, podía juntarse con otra familia. Si alguien, por alguna razón justificada, no podía celebrar la Pascua en la fecha establecida, tenía, vamos a llamarlo así, el permiso para celebrarla en el segundo mes. Pero si el descuido era voluntario, entonces el infractor era castigado con la muerte. Números capítulo 9, verso del 6 al 14. ¿Qué pasó entonces durante la primera Pascua? ¿Y qué nos dice esto en relación acerca de Cristo, nuestro Cordero Pascual? Bueno, el relato de la Pascua constituye una revelación que el Dios de Israel está haciendo de sí mismo en tres aspectos importantes. Y esto, vuelvo a mencionarlo, como sombra de la sustancia misma. La Pascua es la sombra de la sustancia misma, la cena del Señor. Hay un eco. Ese eco es desde la Pascua hasta el momento de la institución y sucesivo, hasta el día de hoy y hasta el día en que venga Jesucristo. La Pascua es una revelación del Dios eterno, haciéndolo, ¿verdad?, en tres aspectos importantes. Y ahí es donde tiene relación con Jesucristo y la relación con nosotros. Primero, Jehová en la Pascua se revela como el juez. Y esto lo entendemos a través de la orden que Él dicta en relación a la última plaga, la muerte de los primogénitos. Moisés debía advertir a Faraón en los términos más solemnes
que a la medianoche Dios pasaría por Egipto y heriría de muerte a todos los primogénitos, tanto de los seres humanos como de los animales. Y solamente habría una sola forma de escapar, una sola forma dispuesta y provista por Dios mismo: un cordero muerto y su sangre puesta en obediencia en el dintel y en los postes de la puerta. En la Pascua Dios se reveló como juez. El día de hoy, en la Santa Cena, también usted y yo vemos cómo el Dios eterno se revela como juez. Hay muerte para el ser humano por sus pecados. Está en esclavitud y hay una sola manera de escapar, una sola forma dispuesta y provista por Dios mismo: su Hijo, el Cordero de Dios. Puesta su sangre, no en los postes y en el dintel, pero sí en nuestro corazón, en nuestro ser. Lo segundo, en la Pascua, es que Dios se revela como el Redentor. Vean qué interesante esto. El Redentor. En el día 10º del mes, como lo hemos mencionado, cada familia debía elegir un cordero, un macho sin defecto, un macho de 1 año, y lo debía matar en el día 14. Luego debía separar la sangre de ese cordero en un lebrillo y debía untarlo con un hisopo en el dintel y en los postes de la puerta de la entrada de las casas. Esa noche no debía salir nadie de sus casas por ningún motivo. Una vez, escúchelo bien, una vez derramada y rociada la sangre, debía cobijarse con su amparo. Dios pasaría por medio de Egipto ejerciendo juicio, pero también ejerciendo su promesa: pasar por alto la casa señalada con la sangre de la protección. La sangre de la protección. ¿Qué es lo que usted y yo recordamos en la Santa Cena? Que Dios es nuestro Redentor. Sí, hay una promesa. Dios ha pasado por alto nuestros pecados y la consecuencia de los mismos, porque la sangre de la protección está en nuestras vidas. Tercero, Dios se reveló como el Dios del pacto para su pueblo. Él los había redimido para convertirlos en su pueblo. Por eso debían conmemorar y celebrar su bondad. La Pascua era una fiesta donde participaba toda la familia. Pero algo muy especial en relación a los primogénitos sucedía, porque ellos eran los que habían sido rescatados personalmente de la muerte. Y lo habían hecho a través de la sangre del Cordero Pascual. Así es que ahora los primogénitos pertenecían a Jehová de un modo especial, pues habían sido comprados por precio. Ese eco llega a nuestros días. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él se revela como el Dios del pacto. Él ha comprado. Lo ha comprado usted, me ha comprado a mí. Hemos sido comprados por precio, hemos sido redimidos. Por eso debemos ser consagrados a su servicio. El mensaje era claro para los israelitas y también debe ser claro para nosotros. Dios ordenó en el pasado que cada primogénito sería apartado para Él. Ahora usted y yo podemos entender claramente lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 23, donde se menciona que usted y yo somos parte de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Así es que 1430 años después de la primera celebración de la Pascua, el Señor Jesús, estando en una habitación llamada aposento, en una casa en Jerusalén, instituyó el gran memorial, la misma noche de su crucifixión. Y Él dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca.
El Señor hace una específica ordenanza para los suyos ahora. El uso del pan sin levadura y la copa con jugo de la vid ahora nos hablan de su sacrificio. Ahora el Señor reemplazó la recitación ceremonial de la Pascua, donde se decía: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres. Ahora Él reemplazó esta frase y Él dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Mis amados hermanos, por tanto, el gran memorial, la comunión, la Santa Cena, la mesa del recuerdo, ocupa un lugar central en la vida de la iglesia. Ocupa un lugar central en la vida de su pueblo. Les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a dar gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, por el don inefable, ese regalo especial que nos ha dado. Les invito, inclinen sus rostros, vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por darnos un día especial como lo es hoy. Gracias, Señor, porque nos invitas a tu mesa, donde recordamos el sacrificio cruento pero sublime de tu Hijo Jesucristo, hecho en aquella cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has redimido, nos has comprado por precio. Dijo el apóstol Pedro que no con oro, ni plata, ni cosa perecedera, sino con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, el Cordero sin mancha, preparado, destinado desde antes de la misma fundación del mundo. Señor, nuestro corazón agradecido va en este momento a ti. Gracias, Señor, por este jugo de la vid que representa su sangre derramada en aquel madero. Gracias, Señor, por el pan ácimo, el pan sin levadura, que nos habla del cuerpo que le preparaste para hacer tu voluntad en esta tierra. Señor, gracias porque nos has rescatado de la esclavitud. Y ahora tu pueblo, Señor, en agradecimiento y con un amor sincero, nos presentamos delante de ti, Señor, para tomar estos alimentos en nuestras manos y poder estar en comunión contigo y con nuestros hermanos en la fe. Bendito eres hoy y siempre, la honra y la gloria para ti, buen Señor. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hey. Hey, yeah. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma
me dará mi corona, Jesús me dará. Buenos días, hermanos y amigos. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana de domingo. Después de haber alabado el nombre de nuestro Dios a través de nuestros cantos, nuestras voces, nuestro corazón, y después de haber participado también del memorial a través de la Cena del Señor, quiero invitarles ahora a que dispongamos nuestros corazones para escuchar también la palabra del Señor. Así que quiero en esta mañana invitarle, por favor, vaya con su Biblia, si es tan amable, al Evangelio según Lucas, en el capítulo 9, versículos del 10 al 17. Lucas, capítulo 9, versos 10 al 17. Mientras usted está buscando ahí en su casa esta porción de la Escritura, déjeme rápidamente decirle que hemos dado por concluida la serie Recalculando, cuando los planes de la vida cambian. Y el día de hoy nos vamos a embarcar en una nueva serie de mensajes. Esta nueva serie de mensajes lleva por título Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. El día de hoy tendremos una introducción a lo que será el tema. Es un tema en realidad emocionante porque hablaremos de la figura central en nuestras vidas, en la historia y en el universo mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas 9 del 10 al 17, acompáñenme por favor, dice así: Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Jesús es suficiente. La palabra suficiente define la cualidad de aquello que basta para un fin o propósito. Algo que es determinado, que es capaz, que es apto, idóneo, bastante. Proviene del latín sufficere, que se refiere a aquello que se distingue por cumplir lo esperado. Escuche bien, aquello que se distingue por cumplir lo esperado, lo que es adecuado para cubrir una necesidad, o básicamente bastante para lo que se necesita. Esta nueva serie de mensajes, Jesús es suficiente, nos va a llevar a experimentar en todo el sentido de la palabra cómo Jesús llena a cabalidad nuestras necesidades. Él es bastante para lo que nosotros necesitamos. Él se distingue por cumplir lo que usted y yo esperamos y necesitamos. En Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17, encontramos la escena de un día en el aula del gran maestro de Galilea. Sí, un día en el aula del maestro Jesús. Hoy solamente 2 milagros en los evangelios que aparecen en cada uno de ellos. Los evangelios nos narran una serie de más de 30 milagros que Jesús llevó a cabo, pero hay 2 de ellos que aparecen en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, que son conocidos como los evangelios sinópticos, y aún en el evangelio de Juan aparecen 2 milagros. Probablemente usted sabe cuál es uno de ellos. Sí, uno de ellos es la resurrección de Cristo, que aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El segundo de ellos aparece también en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es precisamente el que acabamos de leer, la alimentación de los 5,000. Aunque aparece en los 4 evangelios,
Esta mañana yo quiero enfocarme principalmente a aquella narrativa que nos proporciona Lucas el Evangelista, aunque en algunas ocasiones recurriremos a algunos datos que nos proporcionan tanto Mateo como Marcos como Juan. Pero la narrativa que Lucas nos presenta nos sitúa en el contexto de ese día tan especial. Era un día de clases en el aula del maestro de Galilea. Se encuentran ahí los discípulos. Previo a los textos que hemos leído, quiero que vaya por favor al versículo 1 al 6 de Lucas capítulo 9. Note bien, vamos a ir al contexto del pasaje central para poder comprender las circunstancias que envuelven lo que va a acontecer y que analizaremos en esta mañana. En el capítulo 9, versículos del 1 al 6, dice la Escritura lo siguiente: el Señor Jesús había reunido a sus 12 discípulos y dice el verso 1, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y dice la Escritura, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Hermanos, Jesús había comisionado a los suyos. Él les había enviado de acuerdo a lo que hemos leído en los versículos 1 al 6. Ellos fueron enviados a proclamar las buenas nuevas y la Escritura define en el verso 1 y 2 cuál era la triple tarea que ellos iban a llevar a cabo. Número 1, dice que el Señor les delegó autoridad sobre las potestades. Número 2, dice el mismo versículo 1, les dio autoridad para sanar enfermedades. Y número 3, en el verso 2 dice, y predicar el reino de Dios. Las instrucciones del maestro de Galilea fueron instrucciones precisas. Si usted prestó atención a los versículos 3 al 5, el Señor les enseña que este sería un viaje ligero. Él les recomienda a ellos que no lleven carga excesiva. Básicamente les dice, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven tampoco 2 túnicas. No olvide esto porque será fundamental en lo que hablaremos. Recuerde que el tema es Jesús es suficiente. Entonces el Señor los comisiona, los envía, les muestra que será un viaje ligero, pero también les muestra que será la prioridad la proclamación del reino de Dios. Dice la Escritura entonces que ellos salieron y pasaban por cada una de las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Me llama la atención el orden en el cual aparece de acuerdo a Lucas lo que ellos realizaban. Número 1, anunciando el Evangelio. Número 2, sanando por todas partes. La tarea fundamental de Jesús para ellos fue llenar el mundo del Evangelio de Cristo. En eso consistía la gran comisión. Es interesante notar, hermanos, el éxito de lo que ellos habían realizado. Fíjese bien cómo la Escritura nos sigue llevando a través de este día especial en el aula del maestro de Galilea y nos empieza a narrar todo lo que sucedió en torno a esta narrativa. Fíjese bien lo que dice la Escritura en el versículo 7. Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y note lo que dice al final del verso 9, y procuraba verle. No me equivoqué, es Herodes el rey, es este el que procuraba encontrarse con Jesús. Podemos concluir que la labor de los discípulos era exitosa. Note que su enfoque fue en la proclamación del Evangelio de acuerdo al versículo 6. Note también usted que ellos sanaron por todas partes en aquellas aldeas a donde llegaban, pero más contundente es el hecho de que Herodes estaba perplejo por todo lo que estaba sucediendo.
Si usted prestó atención, Herodes está perplejo. Él cree que Juan ha resucitado, Juan el Bautista. Algunos otros sugieren que se trata de Elías, el gran profeta de Dios en el Antiguo Testamento. U otros simplemente refieren que quizás algún profeta del antiguo tiempo había resucitado. La pregunta de Herodes es impresionante en el versículo 9. Note, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Esta pregunta es interesante, hermanos, y es digna de reflexionar en ella. De hecho, la Escritura dice que tanta conmoción había generado el testimonio de Jesús que predicaban los discípulos y del reino, al grado de que esto generó en Herodes la inquietud de saber quién era. Y dice la Escritura, y procuraba verle. Yo me imagino que Herodes buscaba cualquier momento para entrevistarse con aquel del que tanto se hablaba. La conmoción que generaba en su reino y en su entorno era digno de conocer a ese tal Jesús. Por eso Lucas refiere en el versículo 10 la emoción que había en los discípulos. Fíjese lo que dice el verso 10. Hace un momento leíamos cuando el Señor Jesús los envía. Ellos van y llevan a cabo la labor que el Señor les encomendó, predicaban, sanaban enfermos, proclamaban el reino de Dios, y una vez que entonces generan toda esa conmoción en su entorno para bien, dice la Escritura que regresaron a Jesús, verso 10, y ahora vamos al pasaje del cual hemos leído al principio, dice el verso 10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, note la emoción que hay en ellos, regresaron contentos, le narraron al Señor todo lo que habían logrado realizar. Y Jesús, tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Es interesante que ellos hacen partícipe a Jesús del éxito obtenido. Y es aquí precisamente donde vamos a introducirnos a la gran experiencia de este milagro referido como la alimentación de los 5,000. Sí, esta escena en el ministerio de Jesús nos enseña cuánto dependemos y necesitamos a Jesús. ¿Ha pensado en cuánto usted depende y necesita de Jesús? Esta porción nos va a mostrar a nosotros algunas lecciones sobre Jesús que vamos a ir viendo. Dice la Escritura entonces que Jesús tomó la decisión de tomar a sus discípulos y se retiró aparte. La intención era probablemente descansar, pero quiero que piensen lo que dice el verso 10. La primera lección que vamos a ver de Jesús es que Jesús llama a sus discípulos aparte. Ellos habían regresado cansados pero contentos por los logros que habían obtenido. Me atrevo a pensar en algo que un comentarista decía. Probablemente Jesús detectó en ellos una cabeza un tanto arrogante. Sí, habían regresado con muchos triunfos, había en sus manos muchos trofeos. Simbólicamente quiero decir con esto que ellos estaban contentos y satisfechos con lo que habían logrado. Y déjeme referirle algo. Es muy humano cuando nosotros tenemos éxito perder los pies del suelo. Así que probablemente Jesús los lleva aparte para descansar. Ellos quizás están también engentados tras haber estado ocupados durante ese tiempo. No sabemos cuánto tiempo fue. Algunos sugieren que fueron un espacio de 3 a 5 días. Otros creen que fue más de una semana. Lo que sí es cierto es que a su regreso Jesús considera tomarlos aparte. Me atrevo a pensar que no solamente era el descanso de la gente, era también necesario que ellos se dieran cuenta de lo que Jesús iba a realizar. Jesús sabía lo que iba a suceder. El hombre tiene la tendencia de creerse importante cuando triunfa. Nos creemos o nos sentimos autosuficientes. Y Jesús, a través del milagro que nos va a narrar Lucas, así como Mateo, Marcos y Juan, nos va a enseñar que no somos autosuficientes, que necesitamos de nuestro Señor. Él es suficiente. La segunda cosa que podemos notar aparece en el versículo 11, note bien. Y cuando la gente lo supo, porque la intención de Jesús era apartarse, dice la Escritura que cuando la gente lo supo, le siguió y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados.
Es interesante notar que la intención de Jesús, que era alejarse un poco de la gente y descansar, en realidad fue una intención trunca. La gente que estaba ahí no permitió que Jesús se apartara a descansar. Sí, al observarlo le siguieron, las multitudes fueron detrás de él, la gente buscaba a Jesús, mientras Jesús buscaba un tiempo a solas con sus discípulos. Pero nótese lo que dice el pasaje. El texto nos refiere 3 maneras en las cuales Jesús reaccionó ante la acción de los discípulos que le seguían. Dice la Escritura que les recibió, dice la Escritura que les predicó y dice la Escritura que les sanó. Lo voy a leer para usted. Dice, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Eso me hizo pensar en algo importante. Sí, déjeme decirle que de una forma muy especial podemos darnos cuenta que Jesús siempre está dispuesto en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, a recibirnos, especialmente cuando clamamos a Él por ayuda. ¿Sí notó que Jesús sacrificó su interés de descansar? La necesidad física, porque no debemos olvidar que Él no solamente es 100% Dios, sino también 100% humano. Su necesidad física y tan humana del descanso, en compañía de sus discípulos, la sacrificó para recibirles, enseñarles y también sanar a aquellos que lo necesitaban. Me gusta pensar en la expresión que usa Marcos. Voy a ir rápidamente a Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice Marcos en el capítulo 6, verso 34. Él usa una expresión que me conmueve por mucho tiempo. La materia de evangelios es una materia que imparto en el colegio y le voy a decir que es una de mis materias favoritas. Es un tema muy especial hablar de Jesús, la centralidad de Él en nuestras vidas. Dice Marcos en el capítulo 6, versículo 30 al 33, lo siguiente, voy a leerlo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Nos pone nuevamente la narrativa de Lucas y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Notamos que Jesús tenía la intención de descansar. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. No había tiempo para descansar, no había tiempo para comer. Y dice la Escritura, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero no resultó, hermanos. Verso 33. Pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron incluso antes que ellos y se juntaron a él. Verso 34, note lo que dice, y salió Jesús y lo regañó, no, y lo rechazó, tampoco. ¿Fue indiferente? Tampoco. Dice la Escritura, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es una manera muy especial en la cual se describe a Jesús, su actitud hacia sus discípulos. Nosotros podemos entonces aprender una hermosa lección. Vaya qué hermosa descripción. Jesús siempre está dispuesto para todo aquel que recurre a Él en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Si regresamos a Lucas 9, acompáñenme por favor nuevamente al pasaje. La tercera cosa que notamos de manera interesante en esta narrativa sobre este milagro aparece en los versículos 12 al 13. Es un mandato que Jesús da a sus discípulos, un mandato que por cierto les extraña. Fíjese bien, ubíquese nuevamente en lo que hemos hablado. Ellos regresan emocionados por los logros obtenidos. De hecho, por lo que vamos a ver ahorita, hay un cierto sentido de presunción en los discípulos de Jesús. Note lo que dice el verso 12 al 13. Dice,
Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en este lugar desierto. Lucas nos mete inmediatamente en el contexto circunstancial de ese día. Era un día ya tarde, ya había avanzado la tarde, la gente estaba cansada, estaban escuchando a Jesús, pero se habían trasladado de un lugar a otro. Y dice la Escritura que la recomendación y observación de los discípulos fue que era necesario que la gente se alimentara. Pero note lo que dice el verso 12. Note cómo tuvieron la osadía de darle una orden a Jesús. Cuando usted lee el texto, emplea usted por ahí en el español la palabra despide. El verbo refiere también un imperativo, es una orden. Los discípulos tienen la osadía de darle una orden al maestro. Y dice la Escritura que al contemplar la situación de la gente que había venido de lejos y que tenían hambre, tuvieron la osadía de decirle al Señor: Señor, despide a la gente para que vaya rápido y coma a las aldeas o a los campos de alrededor, porque aquí es un lugar desierto, aquí no hay nada que darles. Pero me llama la atención la respuesta de Jesús. Jesús volteó a ellos y les delegó responsabilidad. En el versículo 13 Jesús habló y les dijo: dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. La respuesta de ellos, hermanos, es lógica. Fíjese bien que la Escritura nos dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de una población o una concurrencia de 20,000 a 25,000 personas aproximadamente. La pregunta de los discípulos es entonces interesante. No tenemos nosotros, ¿con qué les daremos alimento? Dice uno de los evangelios. Dice la Escritura: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. El Evangelio de Juan refiere incluso la cantidad con la que contaban. Pero lo que quiero llegar es que entendamos cómo Jesús responde y Él da un mandato. Ellos pretendieron darle una orden a Jesús, pero es Jesús el que da las órdenes. Él es el que nos dice a nosotros cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos proceder. Y entonces Jesús, a través de esta orden, a través de este imperativo, Él pretendía que ellos se dieran cuenta de una gran verdad. La única razón por la cual ellos habían logrado ejecutar su ministerio con éxito, ¿recuerda que ellos habían regresado? ¿Recuerda que ellos vinieron y contaron cómo habían llevado a cabo las sanidades, cómo habían echado fuera demonios, cómo habían ellos predicado el reino de Dios y el Evangelio? Y regresaron contentos con Jesús, pero Jesús ahora quiere que entiendan que el éxito en ese viaje misionero que habían llevado a cabo por algunos días no consistía en su poder o en sus capacidades, sino que esto provenía de parte de Dios. Lo que habían logrado había sido por el poder que Dios había puesto en ellos, por las capacidades que Jesús delegó en cada uno de ellos. Sí, hermanos, quiero ser muy enfático en esto que voy a decir. No hay un ministro, escuche bien, no hay un ministro, no hay un predicador, no hay una iglesia que pueda llenar en su vida lo que solo Cristo puede llenar. Sí, escuchó bien lo que le estoy diciendo. No hay un hombre ministro, no hay un predicador, no hay un pastor de una iglesia, no hay una iglesia que pueda llenar el vacío que solo puede llenar Jesús en su vida. Él es el único que puede llenar el vacío en nuestro ser. Lo único que puede hacer un ministro o predicador como su servidor es ofrecerle a Jesús. Y si le ofrece a Jesús, Jesús es suficiente.
Note que la respuesta de los discípulos no se hizo esperar. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. Ese era el menú que había para ese día. Pero el menú para ese día, déjeme aclararle que no era el más apetecible. Sí, no había tampoco costillas para compartir. El platillo que había ese día era el menú de la población más pobre de Palestina. Sí, era el menú de la población pobre. No solamente el menú de la población pobre, sino también sabemos que este era un pan de cebada, peces, que no era básicamente comida buena. De hecho, es muy poco en comparación a la multitud de personas, y no solo es poco. Uno de los escritores, comentaristas, sugiere que no solamente era algo muy pequeño, sino que comparado con toda esa multitud que había seguido a Jesús, esos panes y esos peces eran un lonche patético. Patético para una multitud. Lucas, Mateo, Marcos y Juan establecen que eran como 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. La cuarta cosa que aprendemos en este milagro es que Jesús es la fuente de nuestra provisión. Antes de que vayamos al verso 14 al 16, quiero invitarle a que me acompañe por favor a Mateo 14, 21. Quiero hacer énfasis en esto. Mateo 14, 21, dice la porción de la escritura así, Mateo 14, versículo 21. Nada más para que usted se dé cuenta de la cantidad, no vaya a pensar que yo estoy poniendo números, no. Dice, los que comieron, una vez que nos narra Mateo lo que pasó, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora piense, por ahí se encuentran a un jovencito que tiene unos panes de cebada, que era la comida de un hogar pobre, unos pececillos. Alguien sugiere que probablemente este tipo de pez era lo que tradicionalmente es, o muy cercano a lo que para nosotros son unas sardinas. Eran peces pequeños, era el lonche apenas para que ese jovencito pudiese alimentarse, pero no alimentarse bien. Pero es interesante notar que Jesús es la fuente de provisión. Versículo 14 al 16, note lo que dice el pasaje. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Hermanos, tal como lo hemos leído, Mateo enfatiza que fueron como 5,000 sin contar mujeres y niños. Cada vez que yo tengo la oportunidad de leer esta porción, viene a mi mente cuando éramos pequeños. Y cuando mi madre, en medio de las necesidades que vivíamos, no sé cómo, solamente Dios, se las ingeniaba para podernos alimentar a los 5. Éramos 5 y probablemente comíamos como miles. Pero tengo en mi mente grabada esa imagen cuando la alacena estaba vacía y no había alimento, y de alguna forma u otra Dios proveía y mi madre se daba la tarea y la habilidad de darnos de comer. Ahora, hay aquí una imagen interesante que quiero que usted contemple. En primer lugar, me llama la atención que ante esta multitud que oscila probablemente entre los 20 y 25,000 personas, o si usted quiere ser más conservador, 15,000 a 20,000 personas, el punto es que ni siquiera 5,000 podrían alimentarse de esos panes y esos peces. Y en esta escena, Jesús llama a sus 12 y los envía para organizarse grupos. Note lo que dice el verso 15. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Imagínese esta escena. Trate de contemplar lo que Jesús está desde ese momento visualizando. Él quiere que entendamos desde entonces que la tarea de los discípulos es servir.
Y Él entonces los envía a los 12 a organizar grupos. Imagínese a Tomás, imagínese a Andrés, imagínese a Mateo, imagínese a Pedro, imagínese a los hijos de Zebedeo. Ellos acomodando a la gente, recostándolos en el pasto en grupos de 50 en 50. Qué hermosa escena. Los 12 que habían regresado triunfantes, los 12 que habían regresado un poco engreídos, los 12 que habían regresado con muchos logros, ahora Jesús los envía a servir a la multitud. Y entonces Jesús hizo lo que era imposible para los discípulos. ¿Notó lo que dice el pasaje? Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, Él buscó la intercesión del Padre, los bendijo y luego dice, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Ahora imagínense esta escena. Quiero citar lo que dice el comentarista Alexander Maclaren. Dice Alexander Maclaren lo siguiente: en una explicación que él da humanamente hablando de lo sucedido, aunque quiero decir que toda descripción es insuficiente para tratar de describir el gran poder de Dios, los milagros de Jesús. Pero dice él, las piezas crecían en las manos de Jesús, aumentaban. Al toque del Maestro, los peces y el pan aumentaban. Los discípulos iban y regresaban con las manos vacías, y cada vez que ellos regresaban, mientras las de ellos estaban vacías, las manos de Jesús estaban siempre llenas. Déjeme decirle que hay gente que ha tratado de negar la realidad del milagro. Algunos dicen que no hubo un milagro tal. Otros sugieren que conforme ellos avanzaron y acomodaban a la gente, otro sacaba un lonche, otro traía otro lonche, otro decía yo también tengo, y que al final, dicen algunos, no hubo milagro, sino que la gente comió el lonche que llevaba para ese día. Pero déjeme decirle que es una mentira. El milagro sucedió. Ellos encontraron solamente a un jovencito que tenía tal alimento. La quinta cosa que esta mañana quiero compartir con usted es que Jesús es suficiente. Dice el versículo 17, usted conoce el relato, es una historia maravillosa. La gente está recostada de 50 en 50, los discípulos van y con sus manos que están llenas en el momento van y sirven a la gente y regresan a donde está la fuente de provisión con sus manos vacías, pero las manos de Jesús están llenas. Él toca el alimento y se multiplica y vuelven y satisfacen la necesidad de la gente. Y dice la Escritura que comieron, y no solo comieron, verso 17 dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Eran cestas especiales para transportar comida. Y esta es una hermosa forma de terminar el relato. Comieron todos, se saciaron todos y aún sobraron 12 canastas. Y de una forma muy real, los evangelios nos proyectan a nosotros una escena muy real de la provisión y suficiencia que encuentra el hombre en Jesús. Jesús no deja huecos. Jesús no deja espacios vacíos. Él sacia el alma necesitada y hambrienta. Él es Jesús. Hermanos, esto es más que un milagro. Hay muchos elementos aquí conectados con los eventos del Éxodo y de Moisés. De hecho, en el pasaje podemos ver una proyección o semblanza de cómo a Jesús se le asemeja con Moisés. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 4, que es un pasaje paralelo a este, dice que era el tiempo de la Pascua, algo que nos confirma el por qué. Marcos en el capítulo 6, versículo 39, dice que hicieron recostar a la gente en la hierba verde. Solamente en la época en la que la Pascua se acerca es donde puede usted encontrar en aquellas tierras de Palestina hierba verde. Pero dice la Escritura también que Jesús ordenó que se sentase a la gente en grupos o escuadrones de 50 personas. Esto me trajo a la mente el libro de Éxodo capítulo 18 verso 21, cuando Dios le ordena a Moisés que delegue hombres que se hagan cargo para servir también al pueblo.
Y la gente entonces, pudiéramos decirlo así, experimentó un segundo éxodo. Sin embargo, ellos no recibieron maná. Ellos tenían frente a sus ojos al pan de vida. Fíjese lo que dice Juan capítulo 6. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 6, versículo 31 al 34. Tenga la amabilidad de ir con su Biblia. Juan 6, 31 al 34 dice el pasaje así. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esto sucede inmediatamente después de que Jesús alimenta a los 5,000. Y dice, Jesús les dijo, verso 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién hablaba Jesús? Verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Verso 48 en delante, no voy a leerlo todo. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El pasaje nos dice incluso que sobraron 12 canastos. Es un número que pudiera simbolizar las 12 tribus de Israel y por qué no también a los 12 apóstoles, es decir, al pueblo de Dios. Eso nos enseña entonces que Jesús suple vida eterna para su pueblo. Él es el pan de vida que nos sustenta. Y de hecho termina refiriendo que eran como ovejas sin pastor. Hermanos, Jesús provee más que el maná o el pan físico. Él básicamente estaba anticipando a través de esta escena en los evangelios la provisión eterna que nosotros podemos encontrar en Él. Él entrega vida eterna a la humanidad. Él se iba a sacrificar por nosotros. Él en ese momento estaba básicamente anunciando que daría su vida para darnos vida a nosotros. Él es Jesús y Él es suficiente. Quiero rápidamente llegar a la conclusión de este mensaje. Los milagros, hermanos, lo refería hace algunos domingos, hacían notoria la persona de Jesús. Le decía cuando hablábamos de las tormentas que los milagros de Jesús básicamente, ¿verdad? Tenían 3 finalidades. Número 1, decíamos que los milagros de Jesús eran para validar su identidad y su misión. Los milagros iban a enfatizar quién era Jesús. Había mucha gente que se hacía llamar ungido de Dios, pero este es el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 22, en aquel sermón que Pedro predica o proclama el día de Pentecostés, dice la Escritura que en medio de aquella multitud que estaba escuchando, Pedro se puso de pie y dice el versículo 22 que dijo, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón, escuche bien, aprobado por Dios, es decir, confirmado, afirmado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cuál era la finalidad de los milagros? ¿Cuál era la finalidad de los prodigios? Afirmar o confirmar a Jesucristo como el Mesías. De hecho, podemos nosotros notarlo. Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios en él. Acompáñeme a Lucas 7. Lucas capítulo 7, 18 al 22. Jesús sabía cuál era el propósito de los milagros. Fíjese que Él de hecho empleó los milagros, esas maravillas o prodigios, para enfatizar la realidad de su rol mesiánico. Lucas 7, 18 al 22 dice el pasaje así. Quiero rápidamente meterlo en el contexto. Juan el Bautista envía mensajeros a preguntarle a Jesús si Él es el Mesías o no. Y dice el versículo 18 en adelante, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos, Juan el Bautista,
Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, note lo que hizo Jesús: sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Note lo que hizo Jesús. Él no respondió, él actuó. Y una vez que actuó, note el verso 22. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Es decir, lo que él acababa de realizar. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Nota que Jesús sabía que los milagros validaban su identidad y su misión. Los milagros también eran para confirmar la llegada y el establecimiento del reino de Dios. Y finalmente los milagros producen también, o tenían la finalidad de producir en el hombre una fe genuina en Dios. Así que quiero decirle lo siguiente: los milagros cumplían tres finalidades. Validar su identidad y misión era decirnos quién es Jesús. Cuando los milagros validaban la identidad de Jesús, nos estaban proclamando quién es Jesús. Pero también era para confirmar la llegada y el establecimiento de su reino. Es decir, nos decían no solo quién es Jesús, sino nos decían sobre su propósito, cuál era su finalidad al venir a la tierra. Y número 3, producir la fe genuina en nosotros era una forma de decirnos cómo debemos relacionarnos con Él. ¿En qué sentido? Juan 20:31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, dice Juan, en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora quiero llegar a la parte final. ¿Y quién es Jesús? No se pierda. No es la importancia aquí el milagro, sino quién llevó a cabo el milagro. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hermanos, Jesús es el punto central en la historia de la humanidad. Sé que no tengo mucho tiempo, pero hace tiempo leía yo este pensamiento y se lo quiero compartir. Se titula El Cristo Incomparable. Hace más de 2000 años existió un hombre que nació contrario a las leyes naturales de la vida. Este hombre vivió en la pobreza, fue criado en la oscuridad. No viajó extensamente, solamente una vez cruzó las fronteras del país en que vivía, y fue cuando siendo niño estuvo un tiempo exiliado. No poseía ni influencia ni dinero, sus familiares no eran prominentes y carecían de todo entrenamiento o de educación formal. Durante su infancia atemorizó a un rey, durante su niñez impresionó a los doctores de la ley. Ya siendo hombre dominó la naturaleza, caminó sobre las olas como si fuese el suelo y silenció los vientos y la mar. Sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro. Sin embargo, los libros que se han escrito sobre él podrían llenar bibliotecas enormes. Nunca escribió una canción, sin embargo, ha provisto tema para que más canciones que los que se han producido, todos los compositores juntos se realicen. Nunca fundó una universidad, pero todas las universidades y escuelas juntas no tienen más discípulos que los que él tiene. Nunca dirigió un ejército, o enlistó a un soldado, o disparó un arma de fuego. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios bajo sus órdenes que haya hecho que tantos rebeldes se entreguen sus armas y se rindan sin disparar un solo tiro. Nunca practicó la medicina, pero ha sanado mayor número de corazones quebrantados, más que todos los doctores puestos juntos. Cada primer día de la semana, la actividad humana cesa, las multitudes van a adorarle. Los nombres de los grandes estadistas de Grecia y Roma florecieron y han quedado relegados al olvido. Pero aunque el tiempo ha colocado más de 2000 años entre este hombre y nuestros días, él vive, siempre vive. Herodes no pudo destruirlo y el sepulcro no pudo retenerle. En él
Él está sobre el mayor pináculo de la gloria celestial. Es proclamado por Dios, es reconocido por los ángeles, es adorado por santos, es temido por los demonios, como el viviente y personal Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Salvador. Él es el buen pastor. Él es la puerta. Él es el pan de vida. Él es la vida verdadera. Él es la vid verdadera. Él es mi Redentor. Él es el agua de vida. Él es el Señor. Él es suficiente. Él es suficiente. Él es suficiente. La gente hoy vive insatisfecha. Salomón en el libro de Eclesiastés dijo que nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír. Eclesiastés 1:8. Pero déjeme decirle algo, los bienes materiales dejan vacío. Pregúntele a Rockefeller, aquel magnate petrolero. Las relaciones nos lastiman y nos hieren. Las amistades llegan y se van. La salud es tan variable como el día, y si no me cree, voltee a ver a Steve Jobs. La fama se termina. Busque a Robin Williams, murió suicidado. El poder es relativo. Voltee a los anales de la historia y contemple la realidad de Alejandro el Grande, que se suicidó porque no había ya tierra por conquistar. La hermosura se termina. La educación nunca es suficiente. Hermanos, Pablo encontró esa verdad. Él contempló sus tesoros y ninguno de ellos lo llenó como lo hizo Cristo. En Filipenses 3, del 4 al 8, él habla sobre sus logros humanos, pero él termina diciendo una gran verdad, verdad que sin duda debe de ser también nuestra. Dice Filipenses 3, del 4 al 8, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y note lo que dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice Pablo, todo lo deseché porque nada pudo llenar lo que solo Cristo pudo llenar. Jesús es suficiente. En los tiempos en los que vivimos, no busque más. He aquí Jesús. Él es suficiente. Dios les bendiga, hermanos. No se pierda esta serie. Jesús es suficiente. Muy bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos muy contentos de compartir con ustedes de este servicio, de la palabra de Dios que nos ha traído la hermana Daniela, así también a través de estas alabanzas. Esperamos que se haya gozado usted juntamente con nosotros, y es una ofrenda para nuestro Dios, darle toda la honra y nuestra gloria a través de estas alabanzas. Vamos a terminar y voy a hacer una oración, y así vamos a finalizar esta transmisión. Mi Dios y Padre eterno, que moras en todo lo alto y en todo lugar, mi Dios, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de este nuevo día. Y a pesar de que no podemos estar reunidos en el templo, Señor, sabemos que tu iglesia somos nosotros, y con ese mismo sentir en cada uno de nosotros que tu Hijo Jesucristo ha nacido en nuestros corazones. Entonamos a ti estos cantos, aprendimos de esta palabra que tú nos trajiste a través del hermano, Señor. Y gracias porque a pesar de todo podemos seguir en comunión contigo, Señor. Te damos muchas gracias por tus infinitas bondades y misericordias, y ponemos todo en tus manos, Señor. Sabemos que el mundo está suspendido sobre tus manos, todo el universo es creado por ti. Sabemos que
en ti confiamos. Gracias por lo bueno y maravilloso que eres para nosotros. Te damos gracias y ponemos todo esto en tus manos. En el nombre de Dios Jesús oramos. Amén. Ya estamos por finalizar este servicio, hermanos, y para terminar vamos a entonar este canto que se llama Jesús es suficiente. Buscar